Let's go ahead and open our Bibles in Romans chapter 1, verse 16 and 17. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. And it says, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith." Verso 16, y dice, "Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá." You may sit down. Amen. Pueden tomar sus asientos. Amen. It's living by faith, ¿verdad? El vivir, ¿verdad? Por medio de la fe. And so, Paul, amen, is writing, ¿verdad? A letter. Pablo está escribiendo una carta to the Romans, ¿verdad? A los romanos, amen. And, he's telling them that he wants to go and preach the gospel, amen. Y les está diciendo que él quiere ir a predicar el evangelio, amen. And so, Paul, the first thing that he's saying is that he is not ashamed of the gospel. Y lo primero, ¿verdad?, que Pablo está diciendo, ¿verdad?, que no se avergüenza del evangelio. And, ashamed, ¿verdad? Él mismo, ¿verdad?, como hombre, ¿verdad?, dice, no me avergüenzo, amen, is to be embarrassed or guilty of one's actions, characteristics, feeling inferior or unworthy. Y dice, ¿verdad?, dice que no se avergüenza, es tener vergüenza, ¿verdad?, de sentirte culpable, por sus acciones, por sus características, ¿verdad?, o sentirse inferior o no merecedor. And so, why did Paul, amen, that's the first thing that he said. ¿Por qué Pablo fue lo primero, que él dijo? I am not ashamed of the gospel. No me avergüenzo del evangelio. And, Paul said this, ¿verdad? Pablo dijo esto for his own reasoning of his experience in his life. Pablo, ¿verdad?, dijo estas cosas por las razones que él experimentó en su propia vida. Even though people didn't understand the life of Paul, a pesar de que la gente no entendía la vida de Pablo, amen, his journey, his experiences, su jornada, sus experiencias, amen. And so he's writing, to the Romans, y les está escribiendo a los romanos, and the Romans are reading, y los romanos están leyendo, amen. What is Paul trying to say? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? What does he mean by not being ashamed of the gospel? ¿Qué es lo que quiere decir cuando él está escribiendo que no, ¿verdad?, tengo vergüenza del evangelio? And so only Paul knew what he had experienced in his own life. Solamente Pablo sabía lo que él había experimentado en su propia vida. And so that's why, amen, each and every one of us, amen, that follow, the gospel in Jesus Christ, we have our own experiences, our own journey, our own life that people don't understand us. Por eso mismamente nosotros, ¿verdad?, como creyentes, vamos caminando, tenemos nuestras propias experiencias, nuestra propia jornada en nuestra vida, que muchas veces la gente no nos comprende en nuestro caminar. And so, people, ¿verdad?, they may criticize you, a lo mejor la gente te puede criticar, or doesn't understand you, o no te entienden, but they don't know your life journey. Ellos no conocen tu vida.
vida, en tu jornada. They don't know what you've experienced in life. Ellos no saben lo que tú has experimentado en tu vida. Only you know. Solamente tú sabes. Because not all people know your life. Not all people know what you go through. No toda la gente sabe tu vida y no toda la gente sabe las experiencias que tú has pasado. But you know. Tú sabes lo que tú has pasado. You know how hard it's been at times in your own life. Tú sabes qué tan difícil ha sido a veces en tu propia vida. So when Paul was writing this letter, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, amen, I am not ashamed of the gospel. No, me avergüenzo del evangelio. And so when he just writes that, cuando, escribe nomás eso, people are going to imagine a lot of different things. Y la gente se va a imaginar muchas cosas. Well, I wonder what Paul means by this. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esto? What experiences has he had in his life? ¿Qué experiencias, ha tenido él en su vida? And so amen, as a believer, tú sabes como creyente, how, it's been hard in your own life, cómo ha sido difícil en tu propia vida. But only you know, solamente tú sabes, and you yourself say, and tell yourself, y tú mismo te dices a ti mismo, I am not ashamed of the gospel. Yo no me avergüenzo del evangelio. I know why I follow Jesus Christ in my life. Yo sé por qué sigo a Jesucristo en mi vida. And so because of the experiences and the journey that you have had in your life, por las experiencias y la jornada que tú has pasado en tu vida. But tú sabes. And so, that's very important. Y eso es muy importante. Maybe not for other people, but for you it's very important. Quizás para muchas personas no sea importante, para ti es muy importante. Because you know how God has always been there for you and in your life. Porque tú sabes cómo Dios siempre ha estado allí para contigo y en tu vida. And so that's the reason, esa es la razón. Your own personal reason y tu propia, razón. Why I am not ashamed of the gospel. ¿Por qué, yo como persona no me avergüenzo del evangelio? You understand that it's not a religion. Tú sabes que no es una religión. You know that it's a personal, intimate relationship with Jesus Christ. Tú sabes que es una relación personal, íntima para con Jesucristo. Because of what you've gone through in your life. Por lo que tú mismo has pasado en tu vida. And so Paul, Pablo, is saying this with a meaning. Y Pablo está diciendo esto, con un significado. Paul was imprisoned in Philippi. Y dice que Pablo fue encarcelado en Filipenses. Acts chapter 6, verse 23 and 24. En Hechos capítulo 16, verso 23 y 24. He was cast out of Thessalonica in Acts chapter 17, verse 10. Dice que fue echado, ¿verdad? Fuera de Tesalónica en Hechos 17, verso 10. Paul was smuggled out of Berea. Acts chapter 17, verse 14. Dice, que Pablo, ¿verdad? Fue escondida, sacado de Berea en Hechos capítulo 17, verso 14. Paul was left in Athens. Acts chapter 17, verse 32. Pablo dice que fue burlado y se reían de él, ¿verdad? Allá en Atenas, en Hechos capítulo 17, verso 32. Paul was regarded as a fool in Corinthians. Dice que in 1 Corinthians chapter 1, verse 18 through 23.
Dice que Pablo, ¿verdad? Fue, ¿verdad? Hecho como un loco, ¿verdad? En Corintios. Y en 1 Corintios capítulo 1, versos 18 al 23. Paul was also stoned in Galatia. Acts chapter 14, verse 19. Dice que Pedro también, Pablo fue apedreado en Galacia, ¿verdad? En Hechos capítulo 14, verso 19. All these different experiences that Paul went through in his life because he was preaching the gospel. Todas estas experiencias que Pablo pasó porque él estaba predicando el evangelio. I'm sure that us as people, amen, when you have preached the gospel to people, estoy seguro que tú como persona cuando has predicado el evangelio and you've shared it with friends or family, cuando lo has compartido con amistades, ¿verdad? Con familia, coworkers, con, compañeros de trabajo, were you stoned? Te agarraron a piedras. No. But I'm sure you have had some kind of experiences in your own life with people. Estoy seguro que has pasado, unas experiencias en tu propia vida con las personas. You just got a little taste, un probete, ¿no? Lo que tú pasaste. But even though that Paul has gone, through all these different things by preaching the gospel, a pesar de que Pablo pasó por todas estas cosas, predicando el evangelio, that never stopped him from doing so. Esto nunca lo detuvo en parar de predicar el evangelio. He's writing to the Romans y le está escribiendo a los romanos, I am eager to be there and to preach the gospel. Even though I've gone, through my own experiences, that's not going to stop me. Pablo cuando le escribía a los romanos, él está diciendo, yo tengo ganas de ir a visitarlos a predicar el evangelio, a pesar de las cosas que yo he experimentado en el pasado. Sometimes things are going to stop us. Van a haber cosas que nos van a detener. No, I'm not going to talk about God, about salvation. No voy a hablar acerca de Dios y la salvación because of this, because of that, por esto o por otro. So Paul is trying to say, Pablo está tratando de decir, hey, don't be ashamed of the gospel. Y Pablo está diciendo, ¿verdad? Dice que no, dice nosotros, ¿verdad? Como personas no tenemos que avergonzarnos del evangelio. Because all people need salvation. Todas las personas, necesitan esa salvación. How many people are going to tell you no? ¿Cuántas personas te van a decir que no? A lot of people. Muchas personas. But if they say no, it's okay, then you go and talk to someone else. Cuando dicen que no, pues está bien y vas y le hablas a alguien más. Amen. Because you want them to be saved. Tú quieres que ellos sean salvos. That has always, has to be, some kind of eagerness in your life to continue preaching the gospel. Tienes que tener ese deseo, ¿verdad? Dentro de ti de seguir predicando el evangelio. Imagine, if those people would have stopped preaching the gospel, si esas personas, se detuvieran de predicar el evangelio, we would have never been saved. Ninguno de nosotros seríamos salvos. But they were committed. Ellos estaban comprometidos to continue preaching the gospel no matter what. Ellos estaban, ¿verdad?, dispuestos a predicar el evangelio, no importa qué. And so we thank God, amen, that they continue preaching the gospel, and that's how we got saved. Y le damos gracias a Dios porque esas personas no se dieron y siguieron predicando el evangelio. Y por eso nosotros ahora somos salvos. That's why we're here. Por eso estamos aquí. Because they never stopped. No matter what, in their own experiences, nunca se detuvieron a pesar de sus propias experiencias. That never stopped them. Eso nunca los detuvo to continue preaching the gospel to all of us. Eso nunca los detuvo para que ellos siguieran predicando el evangelio
And so that's why, Paul, is saying, por eso Pablo está diciendo, amen, I am not ashamed of the gospel. No me avergüenzo del evangelio. And so God is good, ¿verdad? Dios es bueno. Yes, because He is always there with us, porque Él siempre está allí para con nosotros. And that's important to all of us. Y esto es importante para nosotros. And so that's why we never stop preaching the gospel to others. Y por eso nunca nosotros nos detenemos de seguir predicando el evangelio para otros. Because we want them to be what? Sí. Nosotros queremos que ellos sean ¿qué? Salvos. And so this is important, ¿verdad? Y esto es importante. Amen. Rome, amen, is a political power and a pagan religion. Dice que Roma, ¿verdad? Siempre había ese poder político y la religión, ¿verdad? Era una religión pagana. And so it was a hard journey ahead. Paul wasn't gonna, confront just anything. It was, political power and a pagan religion. So it was going to be a challenge for Paul. Donde Pablo iba a ir a predicar el evangelio con los romanos, ¿verdad? Había mucho poder político y una religión pagana. So Pablo, iba a enfrentar algo que no muy fácil, en predicar el evangelio. But he was eager. Él estaba dispuesto. Pues thank God for Paul, ¿no? Gracias a Dios por Pablo. Amen. Because, he didn't, stop there. Él no se detuvo allí. And so that's why, amen, for Paul it was important. Para Pablo era importante. And then it says, y luego dice, for I'm not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. So, is the word of God powerful? ¿La palabra de Dios es poderosa? Yes, it is. Very powerful. That's why we're here. Bastante poderosa, por eso estamos aquí. That's why Paul, it didn't matter, amen, the political power and the pagan religion. Por eso para Pablo, amen, no le importaba, ¿verdad?, el poder político ni la religión pagana. That was not an obstacle for Paul. Eso no era obstáculo para Pablo, because Paul knew, ¿verdad? Pablo sabía, amen, that there's power in the word of God. Que hay poder en la palabra de Dios. And so, because he knows that the power of God, él sabe que el poder de Dios is the one that's going to overcome anything from man in nature and to give a new life. Pablo sabía, amen, con el poder de Dios, amen, iba a poder, sobrellevar, ¿verdad?, al hombre en cualquier cosa y para dar, ¿qué?, una nueva vida, amen, to everyone, which is to bring salvation for their lives. ¿Y qué era? Dice, para traer salvación para las personas. So, see, no matter the problems, the sicknesses, the sin, no importa los problemas, las enfermedades, el pecado, Paul knew that God's power was more powerful than all that. Pablo sabía, amen, que, el poder de Dios era más que fuerte que todas esas cosas. Paul never doubted. Pablo nunca dudó. He knew where he was going. Él sabía para dónde iba. But he knew that he had the power of God. Él sabía que él tenía el poder de Dios. It wasn't Paul that he was doing things. It was God that was doing things. No era Pablo que estaba haciendo las cosas. Era Dios quien estaba haciendo las cosas. And so that's why as people, amen, por eso nosotros como personas,
persona, sometimes, we think, en veces pensamos and you say, what am I going to tell them? How am I going to make them, change the way that they think or the way that they believe? ¿Cómo lo voy a hacer, para cambiar en la manera que ellos piensan, ¿verdad? O en la manera que ellos, hacen las cosas? It's the power of God that's going to make the change. Es el poder de Dios que va a hacer ese cambio. It is not going to be you. Tú no eres el que vas a hacer eso. It's going to be what? The power of God. Va a ser el poder de Dios. That's what's going to bring salvation. Es lo que va a traer esa salvación. How many people have come to Christ? ¿Cuánta gente ha venido a Cristo? And you knew their testimony in their life. Y tú conocías su testimonio en su vida. And you say, what? That person changed, in that way? Esa persona cambió, de esta manera. When this person was this and that. Cuando esta persona era esto y esto. Well, yeah, the power of God. El poder de Dios is what transformed his life. Es lo que transformó su vida. And so if you believe in that way, amen, si tú crees de esa manera, no matter who you speak to, no importa a quién le hables, you understand that it's the power of God that's going to make the change in the person. No importa a quién le hables, tú vas a saber que el poder de Dios es el que va a cambiar a la vida de la persona. And so that's why there's power in the Word of God. Por eso, hay poder en la palabra de Dios. And so one of the things, amen, una de las cosas, amen, not only do we obtain salvation, no solamente, ¿verdad?, obtenemos esa salvación, but at the same time, it's going to rescue us from the ultimate penalty of sin, eternal separation from God, and eternal punishment. Dice, por eso, dice, cuando viene la salvación, dice, nos rescata. Dice, del pecado, ¿verdad? De la pena del pecado, de esa eterna separación de Dios y ese, castigo eterno. And isn't that why Jesus came? To die on the cross? ¿Qué acaso Jesucristo no vino, para eso? To save us, to rescue us, para salvarnos y rescatarnos, from being, as we all know, eternity in hell, de lo que todos sabemos, ¿verdad? En el Evangelio, que Dios nos libró de irnos, ¿verdad?, al infierno eternamente. Because, He wants all of us to be saved. Él quiere que cada uno de nosotros seamos salvos. And that's what's important, amen, to Paul. Eso es lo que era importante para Pablo. That's what should be important for all of us that preach the gospel. Y eso sí debe ser importante para todos que predicamos el Evangelio. We want, for God to rescue their lives. Queremos que Dios rescate sus vidas, so that they can be with Him for eternity, para que estén con Él eternamente. And so, and then one of the important things, amen, it says, the power of God that brings salvation to everyone who believes. Y dice, ¿verdad? Dice que todo aquel que cree, amen, esa es la clave importante. To believe is to trust, to rely on, or have faith in. Dice, el creer es alguien en quien tú le confías, en que dependes de él, o, que tienes fe en él. You have to believe. Tienes que creer. If you don't believe, pues you don't believe, ¿no? Si tú no crees, pues tú no crees. And so, because you don't trust, porque tú no confías. You can ask people, le puedes preguntar a la gente, do you trust in God? What are people going to say? Yes, but they don't believe. Because if they believe, they would be saved. They would, accept Christ as their Savior. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿tú crees en Dios? La gente te va a decir que sí, pero no creen. Porque si creyeran, buscaran a Dios y nos le pedirían que esa salvación. So they don't believe. Even though they say they believe, no creen, aunque ellos dicen que creen.
la fe en Él. That's what believe means. Y eso es lo que quiere decir el creer. And then it says, once you believe, salvation comes first to the Jew and then to the Gentile. So ya cuando crees dice que la salvación viene primeramente al judío y luego dice al griego, refiriéndose a los gentiles que somos nosotros. And so you know why first the Jews y por qué primeramente a los judíos. Well, who is Jesus? ¿Quién es Jesucristo? Wasn't he a Jew? ¿Quién era el judío? First to the Jews. Primero a los judíos. And so you know God chose Israel, and it was through Israel that salvation was to come to the world. Dice que Dios escogió a Israel y a través de Israel la salvación, dice, vino al mundo. Through Jesus Christ. A través de Jesucristo. If you go to Acts chapter 13, but stay there in Romans, ¿verdad? Si te vas a Hechos 13, pero quédate allí en Romanos. Chapter 13, verse 45 and 46. Verso 45 y 46. Acts 13, verse 45 and 46. Hechos 13, 45 y 46. And it says, when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy. They began to contradict what Paul was saying and heap abuse on him. Dice, y el siguiente, dice, día de reposo, dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, dice, contradiciendo y blasfemando. See, the Jews didn't like that Paul was preaching the gospel to the Gentiles. You know, el pueblo de Israel no le gustó que Pablo estuviera predicando el evangelio a los gentiles. Verse 46, verso 46. Then Paul and Barnabas answered them boldly. We have to speak the word of God to you first. Since you rejected it and do not consider yourself worthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. To the Gentiles. You see that? Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. And so, you know, the gospel was preached to the Jews first. El evangelio fue predicado primero para con los judíos. And so, you know, they were preaching the gospel, but did they accept the gospel? ¿Recibieron ellos el evangelio? No, they rejected the gospel. Ellos rechazaron el evangelio. And so Paul said, you know, well, you know, if you're not going to accept it, you know what, then we'll preach to the Gentiles. Si ustedes no van a aceptar el evangelio, entonces nosotros lo vamos a predicar a los gentiles. And so, you know, they got upset, ellos se molestaron. Why are you preaching to them? ¿Por qué le estás predicando a ellos? Well, you guys don't want to listen. Ustedes no quieren escuchar. Might as well share the gospel to everyone else. You know, mejor compartir el evangelio para todos los demás. And so, you know, it says that, you know, Paul spoke to them boldly. ¿Verdad? Y dice que Pablo habló con ellos que fuerte, ¿verdad? Enérgicamente. Amen. You know, like, it doesn't matter what you think or what you want. No importa lo que ustedes piensen o lo que ustedes quieran. We're going to continue preaching the gospel to everyone else. Nosotros vamos a seguir predicando el evangelio a todos los demás. And that's why we're here today. Y por eso estamos aquí el día de hoy. Amen. Because, you know, Paul would have been able to stop
And we don't say, you know what? Yes, only to the Jews. Pablo podría haberse detenido, amen, de decir, pues no, vamos a parar y nomás le vamos a predicar a los judíos. But remember, there was a reason why the Jews rejected, the word of God. ¿Por qué, los judíos, rechazaron el evangelio de Dios? John 3:16. Juan 3:16. For God so loved the world that he gave his only son. For whoever believes, yes, that's what we're talking about, believes, will not perish, but have what? Everlasting life. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que son todos, amen, no nomás los judíos, amen, para que todo aquel que en él cree, que es lo que estamos hablando, el que cree, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. That was the purpose. Ese fue el propósito. Why Paul continued preaching the gospel to the Gentiles. Por eso Pablo continuó predicando el evangelio para los gentiles. And let's go ahead and go back in Romans. Vamos a otra vez a Romanos. And then it says, verse 17, verso 17. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last. Y dice, verso 16. Dice, porque en el evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Faith to faith. De fe a fe. Faith is important. La fe es importante. For us, from one believer to another believer. Para nosotros, de un creyente a otro creyente. We have to have what? Faith. Tenemos que tener esa fe. Living by faith. En vivir por medio de la fe. Because that's the only way. Is living by faith. Esa es la única manera. El vivir por la fe. We live by faith. Nosotros vivimos por fe. Amen. On what, the word of God says. De lo que dice la palabra de Dios. There's a lot of things that are written in the word of God. Hay muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios. But if we don't believe it, if we don't have faith, then that word means nothing. Nosotros por eso vivimos en la fe, porque dice a nosotros, ¿verdad? Lo que leemos, ¿verdad? Que hay muchas cosas escritas en la palabra de Dios, pero si no tenemos fe y no lo creemos, entonces dice, lo que leemos, entonces no significa nada. No es nada. Because we don't have faith in the word of God. No tenemos fe en la palabra de Dios. And so, we know, ¿verdad? That people always question the Bible. Sabemos que la gente siempre cuestiona la Biblia. Yes, the Bible was written by man. La palabra fue escrita por hombre. So how can you have faith in that? ¿Cómo puedes tener fe en eso? Well, that's why you need to have faith. Pues tienes que tener fe and believe in the word of God y creer en la palabra de Dios. And so the enemy is always going to work something negative, ¿verdad? Y el enemigo siempre va a querer trabajar algo negativo. Amen. But you need to have faith. Tienes que tener fe. It's so simple. Es tan fácil así. When you have a friend, a family member, someone that you can trust, someone that you can depend on. Cuando tú tienes, ¿verdad? Un buen amigo, a un familiar, alguien que puedes confiar, ¿sí? Alguien que puedes depender de esa persona. What are you using there? ¿Qué es lo que estás usando ahí? Isn't it faith? ¿Qué no es fe? That you know that no matter what, that person is always going to be there.
for you. Tú sabes que esa persona siempre va a estar allí para contigo. In whatever time, moment that you need that person, en cualquier tiempo, en cualquier momento que necesitas a esa persona, you say, but I know I can count, right? In this person. Yo puedo contar con esta persona because, in the past, I've had my things and I can depend on this person. Yo puedo depender en esta persona cuando he pasado por momentos difíciles. Siempre esta persona siempre ha estado allí por mí. So what do you have with that person? ¿Qué es lo que tienes a esa persona? You have faith in that person. Tienes fe en esa persona. It's the same thing with God and God's word. Es la misma cosa con Dios y con la palabra de Dios. You need to have faith in Him and in His word. Tienes que, tener fe en Él y en su palabra. Because as we know, the believer lives by faith. Dice, el creyente vive por la fe. The believer walks by faith. El creyente camina por fe. And the believer is saved by faith. Y el creyente es salvo por la fe. So you need to have faith. Tienes que tener fe. As a person, ¿verdad? Como persona, amen. You walk by faith, caminas por fe, amen. That God is going to help you, que Dios te va a ayudar in whatever situation, en cualquier situación, amen. You don't know how you're going to do it, but that's why you walk by faith. Tú no sabes cómo Dios te va a ayudar, pero por eso aprendes a caminar por fe. And then another thing, you say, well, I'm saved by faith. Y tú dices, pero yo soy salvo por fe. Are you perfect? So you what? Are saved by faith. Do you understand? Sabes que no eres perfecto, pero sabes que eres salvo por fe. Not because of you, but because of Jesus Christ. No por ti, sino por Jesucristo. That's why you believe that you are what? Saved by faith. Por eso tú crees que eres salvo por fe. Because of Him, because of His sacrifice. Por Él y por el sacrificio que Él hizo. And so that's why it says the righteous will live by faith. Y por eso dice, el justo por la fe vivirá. Sí. You live by faith. And so, the righteousness, you're being justified through Jesus Christ. El ser justo, ¿verdad? Justificado es por Jesucristo. Not because of what you can do. No es por lo que tú puedas hacer. We're always going to fall short. Siempre vamos a salir cortos. We're always, gonna mess up. Siempre vamos a fallar de una manera u otra. But then, since you use your faith, como tú usas tu fe, you say, I am saved by faith. Soy salvo por medio de la fe. And so, this is the thing that all people need to know. Esta es la cosa que toda la gente necesita que saber. Saving faith cannot be destroyed. Dice, esa fe que salva no puede ser destruida. The enemy is always going to try to do whatever he can to take away your salvation. El enemigo siempre va a querer hacer lo que él pueda para quitarte esa salvación. But he's not going to be able to do that. Él no va a poder hacer eso. Because the one that gives you salvation is who? God. It's God. Aquel que te da la salvación es quién? Dios. Es Dios. Because you're perfect? No. There you go. Porque eres perfecto? No. Because you came sincere with God, veniste sinceramente para con Dios. Look, this is who I am. Esta es la persona que yo soy. With all my good, with all my bad, con todo lo bueno, con todo lo malo, hello. And then it says, you are saved by faith. Eres salvo por la fe. And so that saving faith cannot be
destroyed. Esa, fe, amen, que salva, dice, no puede ser destruida. This is a commitment between you and God. Este es un compromiso entre tú, un pacto entre tú y Dios. See, it doesn't matter what people think, right? No importa lo que la gente piensa. Well, I don't know if that person is saved. Yo no sé si esa persona es salva. You don't need to know. Tú no necesitas que saber. It's between you and God. Es solamente entre tú y Dios. And so that's important, ¿verdad? Y eso es importante for us, para nosotros saber. Galatians chapter 3, verse 10. Gálatas, capítulo 3, verso 10. Galatians chapter 3, verse 10 through 14. Gálatas capítulo 3, verso 10 al 14. And it says, for all who rely on the works of the law are under a curse, as it is written. Cursed is everyone who does not continue to do everything great in the book of law. Clearly, no one who relies on the law is justified before God, because the righteous will live by faith. Do you see that? The law is not based on faith. On the contrary, it says the person who does these things will live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. And who was that? Jesus Christ. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Verso 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y es lo que dice. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Y ese quién fue? Jesucristo. Dice, para que con Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, y porque por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. So in other words, the sacrifice, amen, or the curse that should have been with us, ¿verdad? Esa maldición que debería de haber sido para con nosotros, amen, he came on Jesus, vino a Jesucristo, amen, and so he took that curse, y él tomó esa maldición for us, amen, which is the one that redeemed us, aquel que nos salvó y nos redimió. So now we obtain what? Salvation through him. Tenemos esa salvación a través de él. And so, but it says everything is by faith. Es por medio de la fe. And so he became a curse for us. Y él se hizo maldición por nosotros. The punishment that we received, that we should have received, it was what? On him. Ese castigo que nosotros merecíamos fue sobre él. Amen. And then in Hebrews chapter 3, verse 14.
Hebreos, capítulo 3, verso 14. Hebrews 3, verse 14. Hebreos 3, verso 14. And it says, we have come to share in Christ, if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. And has just been said, today, if you hear his voice, do not harden your hearts, as you did in the rebellion. Y dice verso 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación. So what? Every time we preach the gospel, cada vez que predicamos el evangelio, God says, hear his voice. Escucha su voz. When someone talks to you about the gospel, about the word, cuando alguien te habla del evangelio y de la palabra, that's his voice talking. Esa es su voz que te está hablando. Hear his voice. Escucha su voz. And then it says, do not harden your hearts. No hagas duro tu corazón. When people talk to you about salvation, don't harden your heart. Cuando alguien te habla de la salvación, no endurezcas tu corazón. ¿Sí? That's why in God's word, por eso Dios en su palabra, it says, hear his voice. Dice, escucha su voz. Listen to what they want to tell you. Escucha lo que ellos te quieren decir. Don't harden your heart. No hagas tu corazón duro. That is what happens in people's lives. Y esto es lo que sucede con la vida de las personas. You share the gospel, compartes el evangelio. And what happens? They don't hear, or they don't want to hear God's voice. Les hablas del evangelio, no quieren escuchar de la voz de la palabra de Dios. And then they harden their hearts. Y luego, ¿qué pasa? Endurecen sus corazones. People need to make a choice in their lives. La gente tiene que hacer una decisión en sus vidas. But we know that God's word is powerful. Sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Yes. We need to continue preaching the gospel. Tenemos que seguir predicando el evangelio. No matter if we get rejected, no importa que nos rechacen. Yes. You know, we have to be like Paul. Tenemos que ser como Pablo. Yes. Good experiences, bad experiences, buenas experiencias, malas experiencias. Hey, we might get rejected, nos pueden rechazar. But we know that God's word is powerful. Sabemos que la palabra de Dios es poderosa. We'll continue preaching the gospel. Seguiremos predicando el evangelio. Because God is going to work something in those people's lives. Dios va a trabajar algo en la vida de esas personas. Amen. And so, you know, God is good. Amen. Dios es bueno. Amen. And so, you know, that's the teaching for today. Y ese es el mensaje para el día de hoy.